Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, hoy es lunes 8 de junio de 2020. Como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con nosotros en esta señal. Así es que en este día lunes arrancamos nuevamente con las actividades y es que un fuerte dilema con el que hemos amanecido este día lunes en cuanto a la reacción y la continuidad de o no de la cuarentena para poder atender la emergencia del COVID-19. Así es que para hablar de este tema nos acompaña hoy en nuestros estudios. Quiero darle la más cordial bienvenida a Guillermo Gallegos. Él es diputado del partido Gana. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la invitación, pues, y un saludo a los estimados colegas diputados que también acompañan. Quiero saludar también al doctor René Portillo Cuadra, diputado de Arena. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días. Un saludo fraterno a la familia salvadoreña y desde luego un gran gusto compartir con los colegas diputados. Nuestro buen amigo, don Raúl Beltrán Bonilla, también del Partido de Concertación Nacional. Ernesto, bienvenido. Gracias, buenos días, doctor, licenciado Gallegos. Un gusto, gracias amigos por permitirnos hacer visita en sus hogares, listos y dispuestos para lo que usted mande. Okay. No, les agradezco muchísimo y sobre todo tratándose de esta situación, lo decía al principio del programa, es un fuerte dilema con el que amanecemos este día lunes, precisamente por la decisión del gobierno de vetar precisamente la ley que ustedes aprobaron y por otro lado también está la vigencia del decreto 29 que de acuerdo al Ejecutivo pues es la que se mantiene vigente. A ver, le doy la palabra a los tres, tómense el tiempo considerable de 1 minuto y medio para conocer sus puntos de vista con relación a esto que está pasando. Comienzo contigo. Más que una ley que estableciera una cuarentena, era una ley que permitía abruptamente, después de 8 días o 7 días, aperturar la economía. Tema que yo quiero decir es importante, la reapertura económica. De hecho, hoy a las 9 de la mañana ya muchas empresas se han comprometido a presentarse a la invitación que ha hecho el gobierno para comenzar a hablar de esas fases. Entonces, a raíz de que prácticamente legalmente quedábamos sin ninguna herramienta, el presidente decidió emitir a través del Ministerio de Salud, mejor dicho, el ministro de Salud, el decreto ejecutivo 29, en el cual se establecen todas estas regulaciones que de alguna manera la Asamblea no hizo. De tal suerte que tú has visto, no sé, hoy que nos conducíamos al canal, yo he visto prácticamente las calles, la gente cumpliendo, no obstante haberse insinuado por parte de algunos malos empresarios que abrieran sus empresas, no ellos, sino insinuando o empujando a pequeños o medianos empresarios. Pero a Dios gracias, creo que la gente está muy consciente de esa situación. Nosotros estamos claros también y conscientes de la necesidad de la reapertura económica. Ayer se decía de que se iban a establecer 800 puntos de control vehicular, cuando en realidad lo que la gente hubiera esperado eran 800 puntos de reparto de comida, de bebidas, de reparto de mascarillas, 800 puntos de sanitización, 800 puntos de cordones sanitarios. No existe realmente una disyuntiva entre trabajo y salud. Lo que existe entre este binomio es un equilibrio que le permita al país reactivarse económicamente con medidas sanitarias adecuadas, oportunas y, por qué no decirlo, drásticas. Don Raúl, ¿cómo ve usted el escenario ahora que se tiene precisamente este nuevo impasse de carácter jurídico, ¿verdad? Para poder de alguna manera continuar con atender las medidas que plantea la emergencia por el COVID-19. Bien, como diputado del PCN yo lamento que asistamos a un diálogo de mudos y que lo escuchen los sordos. Es imposible. Es decir, no hay forma de salir. Aquí traigo esto, vamos a negociar, yo aquí pongo la pistola
y me haces caso o no funciona así. El otro, miren, hagámoslo, pero si no lo hacen como yo digo, es decir, ahí nos entrampamos y como decía muy bien el doctor, un 5% quedó pendiente en la negociación. Pero ¿a qué nos remitimos? En primer lugar, hay una siembra de odio de clases, que yo pensé que ya estaba, era punto muerto, pues que la oligarquía, y volvemos a aquella época de la revolución. Le envié a Ernesto cómo la oligarquía de los supermercados a la orilla de las carreteras se abrió desde hace más de una semana. Yo creo que lo tiene el equipo de producción de ustedes. Son las señoras con su casetilla de plástico a la orilla de la carretera que sacaron mangos, paternas, guineos, mameyes, zapote, a la rebusca diaria. Como bien decía el doctor Portillo Cuadra, nosotros recorrimos ayer parte del Departamento de la Libertad. No, hombre, ahí está la oligarquía de los supermercados vendiendo. Esa es la oligarquía. Es una gente humilde, sencilla, que venció realmente el miedo. Y ahí pongo mi tiendita, aquí pongo... ¿Cómo va a competir esta señora con un supermercado? No es cierto. Igual que la que vende delantales y brasieres a la orilla de la calle en el mercado, no puede competir con las grandes firmas o los grandes almacenes de ropa y de perfumes en San Salvador. Ahí hemos votado por más de 70 decretos a favor del gobierno, en especial el PCN. Hemos levantado la mano y hemos puchado la pantalla electrónica por todo el dinero que el señor presidente ha pedido. Y aún por eso los troles que tienen ellos, somos ratas, malditos, desgraciados, ladrones, asaltantes, sinvergüenzas, nosotros, y le digo, no es la forma en que nosotros trabajamos. Nosotros no hemos respondido una tan sola ofensa que viene dirigida a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque creemos en el consenso. Si la preocupación del licenciado Gallego son todos los salvadoreños, del doctor Portillo Cuadra son todos los salvadoreños, ricos y pobres, los que viven en los barrancos, a la orilla de los ríos, porque este es un país altamente vulnerable, porque no hay territorio. Bueno, le cuento, hay una señora, y yo voy a verificar hoy en el CNR, que tiene un lotecito que se lo pasó llevando el río, ahí en Ateos, y llegaron ayer delegados, dice ella, del CNR, cobrándole $200 por el lote, y apenas logró salvar las chancletas la señora. Es decir, ¿cómo es posible que esos aspectos sociológicos nos estén hundiendo y nos estén llevando a una confrontación? Como decía muy bien el doctor, aquí va a haber un estallido social. La movilización que está teniendo la población hoy por la mañana y el atascamiento que están generando retenes. Esta es una situación que mantiene en vilo a los salvadoreños. Bueno, y realmente, ¿quién tiene la razón? ¿Qué debe de hacer la sala? Muchos preguntan, ¿y la sala? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Qué está pasando en este respecto? Quisiera un poco regresar a este... Interesante, Ernesto. Mira, hay una frase de un filósofo romano, Séneca, que dice que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Esa política sistemática de esta sala, de la política del avestruz, le puede jugar en contra a la sala. Yo he sido una de las personas que ha defendido los fallos de la sala históricamente y lo voy a seguir haciendo. Y por el respeto que me merece la sala y el apoyo que le brindo, tengo también el derecho como ciudadano de exigirle no solamente que juzgue, sino que ejecute lo juzgado. Porque la sala ya dictaminó en 11 habeas corpus que es prohibida la restricción de personas en base a decretos ejecutivos, y el ejecutivo no le ha obedecido. ¿Qué es lo que le toca ahora a la sala? Hacer ejecutar lo juzgado, es decir, pasar a las instancias correspondientes cuáles son los funcionarios que han incumplido. Si eso la sala no lo hace, pienso que su credibilidad, su imparcialidad y su compromiso con la Constitución habrán claudicado. Y esto es importante para entender una cosa. En lo particular, no le exijo a la sala que falle de una manera o de otra, pero que falle. Si el presidente tiene la razón, que se la dé. Si los ciudadanos que hemos interpuesto recursos tenemos la razón, que nos la dé. Pero el silencio es más cómplice que tomar bando. Guillermo. No, yo creo que de alguna manera es una amenaza velada de René. No, ni Dios quiera. A la sala. No, yo respeto la sala. Es que eso es lo malo. Cuando no fallan,
está en contra mía. Cuando fallan a favor, está en contra mía. Por eso Entonces, dije yo, no importa cómo falle. Al final trata de salvar la postura, pero es una amenaza realmente. Yo lo veo como una amenaza a la sala. Yo creo que la sala está siendo sensata. La sala sabe que existe un decreto ejecutivo que es el único o la única herramienta legal que tenemos para defendernos de la pandemia. Porque no hay ley. El presidente la vetó y con justa causa. Entonces la sala tiene que tomar su... ¿Qué tal si la sala falla en contra de este decreto ejecutivo? Prácticamente quedamos. Yo, para mí, mis respetos para la sala. Ha tomado algunas decisiones. Yo he dicho, bueno, no estoy de acuerdo, pero debe de respetarse la sala. Totalmente. Yo en ningún momento la voy a amenazar, ni la voy a gestionar, ni la voy a sugestionar para que falle de alguna manera a mi favor. Entonces, yo creería que hay que dejar que las instituciones funcionen. Y en este momento, vaya, y si la sala fallara en contra del decreto ejecutivo 29, si ella mandató que nos pusiéramos de acuerdo con el gobierno y no lo hicimos, no es que sean puntos que no tengan relevancia, era la estructura medular de toda esa ley, de las 3 leyes que iban en una sola. Entonces, si falla la sala, ¿con qué nos quedaríamos en este momento? Bueno, yo le pediría a los salvadoreños que atiendan la cuarentena, quedarán 8 días más por lo menos, y ojalá que estos sean los últimos 8 días. Tenemos un decreto ejecutivo en este momento que es la herramienta legal, y sobre todo pues hacer una valoración de ustedes, de cada uno de sus familiares. Yo perfectamente entiendo la necesidad de poder reaperturar económicamente. Hoy a las 9 de la mañana se va a comenzar ya en Casa Presidencial todo un análisis en el cual van a participar empresarios medianos y pequeños, grandes también, para ir dándole paso a la reapertura económica. Todo, absolutamente todo lo podemos recuperar. Todo. Lo que no vamos a poder recuperar nunca es una persona fallecida. Después todo lo podemos hacer, y el gobierno, yo creo que gana, está comprometido. Hoy por la tarde, como les he dicho, esperamos aprobar una cantidad considerable en millones de dólares para que pueda servir para todos aquellos pequeños y medianos empresarios, a un 3% pagando la primera cuota en el 13º mes. Es decir, esto va a ser bastante importante que lo conozcan, y esto lo va a llevar a cabo Bandesal. Ok, vamos a ver. Bueno, mira, yo me atrevería a hacer una propuesta. Y es que si el gobierno quiere realmente utilizar los protocolos médicos con la propuesta de INCAE y de la ESEN, si quiere realmente abrir la economía y quiere que se implementen las medidas sanitarias, que le diga al pueblo salvadoreño concretamente y claramente cuándo va a abrir la economía. Porque ese ha sido el gran problema. Bueno, pero eso va a depender de la reunión hoy. Ese es el problema. En la que varias empresas le han dicho, aquí estamos listos para apoyarlo, pero ANEP no va a estar presente ahí, René. Ese es el problema. Es que lo que pasa es que la lectura de la apertura no depende solo de un acuerdo entre las partes, sino entre la situación de vulnerabilidad que está viviendo la economía del país y obviamente la curva de la pandemia. Pero yo te quiero decir una cosa. Si no se sincera el gobierno y dice con claridad cuándo va a abrir la economía, la gente va a estar así como está colapsado ahora el transporte. Solo te cito un punto. Si el presidente en este momento dijese, mire, vamos a hacer una cuarentena estricta de aquí al 15 de junio y el 15 de junio abrimos, yo te garantizo que la gente respeta. Pero lo que va a pasar, lo que la gente ha visto es que después te va a recetar otros 15 días más y después otro decreto con 15 días Llevamos más. 80 días de cuarentena. Bueno, esa incertidumbre es la que la gente no entiende. Okay. Entonces yo creo que el presidente tiene que ser claro, tiene que ser sincero y decir una fecha cierta, porque si no, la gente va a salir de manera desmedida como ahora. Okay. Bueno, este pueblo es un pueblo indómito. A la hora en que revienta el mecate, olvídese que lo va a detener, porque el hambre aprieta, en primer lugar. Yo soy amigo de decir las cosas por su nombre, y en este momento el señor presidente de la República debe dejarse ayudar.
No tiene su gabinete toda la sabiduría, ni la Asamblea Legislativa toda la sabiduría. Hay una comprensión, hay una tolerancia, hay una aceptación y hay un sentimiento del ciudadano, independientemente de las banderas políticas. Lo importante es que encontremos una ruta de entendimiento. Yo le garantizo que así como venía el gobierno en enero, que el rumbo del país se veía bien, después con este trastocar de estas dos desgracias que nos ha pasado y esperamos que no se repita, vamos entonces a encontrar un camino de tolerancia que es necesaria. Ya nosotros como PCN lo hemos dicho, nosotros jamás hemos dejado de votar por las peticiones que el señor presidente ha hecho a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, nos madrean, pero como uno viene de la lomita, es que nos digan lo que quieran. Lo importante es la gobernabilidad del país y el sentimiento por ser una nación diferente. Okay. Quiero agradecerle, no sé, Memo, ¿querías agregar un elemento? No, está bien. Yo creo que la fecha va a depender de cómo se vaya estableciendo el aplanamiento de la curva. Pero sí, yo coincido, creo que... La NET no estará en esa comisión de la que tú mencionabas, ¿entiendes? Bueno, es que la NET, yo creo que ha dejado de representar a todos los empresarios del país. Hoy con esto de Bandesal, la NET, la dirigencia de la NET estaba apoyando a un miembro de agremiado, que era Avanza. El resto de agremiados le reclamaron, ¿por qué dirigencia están haciendo esto cuando van a dar la oportunidad a las demás gremiales? Entonces yo creo que ahí hay un problema de liderazgo bastante fuerte. ¿Qué piensan sobre ese punto? Nosotros lo apoyamos, nosotros votamos inmediatamente porque es para la micro, pequeña y mediana. No, el tema de que la NET no esté presente en la... Mire, son decisiones del gobierno y ahí nosotros realmente no... Ok, vamos a ver 10 segundos sobre ese punto. Los convenios internacionales de la OIT sobre tripartismo obligan a los países a que incluyan en las decisiones de productividad a las gremiales empresariales. No hacer eso es incumplir un convenio internacional. Ok, les agradezco a los tres el que me hayan acompañado a hacer una evaluación de la situación actual y especialmente jurídica desde el punto de vista de los decretos que están desde luego en el dilema hoy en día. Estamos hablando de este decreto 648 que aprobaron ustedes como Asamblea Legislativa y que vetó el presidente de la República, y la vigencia desde la perspectiva del Ejecutivo, como es el decreto 29. Así es que vamos a seguir a la espera de qué es lo que se genere hoy en Casa Presidencial a partir de la reunión en la que se va a reunir, en la que van a estar presentes sectores económicos de la empresa privada, ¿verdad? Para poder de alguna manera ir buscando un mecanismo de calendarizar la apertura económica de forma gradual. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre esa fiel sintonía. Vamos a esta segunda parte del programa a conocer el más reciente informe económico que dio a conocer FUSADES y que hace énfasis precisamente para investigar y dar a conocer cuál es el estado actual del empleo, así como también del tema de deuda como país. ¿Qué es lo que nos está dando a entender la investigación más reciente que ustedes tienen? ¿Cómo está impactando esta situación precisamente en el tema del empleo y sobre todo también en el tema de deuda por la que incurre el país a partir de los últimos empréstitos? A ver, Pedro. Sí, buenos días. Nosotros hemos hecho el análisis sistematizando toda la información y nosotros encontramos que la pandemia COVID ha puesto al descubierto las debilidades que arrastraba la economía antes de la crisis. Bajo una cuarentena ya de 78 días, los casos de contagio siguen aumentando, la economía desafortunadamente ha entrado en una recesión profunda, hay un alto riesgo de que haya una insostenibilidad fiscal. Y hasta el momento hemos visto que hay un problema de lograr el financiamiento de los gastos del Estado vía endeudamiento externo, y esto nos hace una apertura a que pueda existir una crisis fiscal y que esto se transforme en una mayor crisis social. Y nosotros estamos haciendo estimaciones que, dado el impacto del COVID en la actividad productiva, pues la pobreza estaría aumentando casi 51%, ¿verdad? Esto en realidad deja a la sociedad en un gran drama humano, ¿verdad? Y esto creo que debería llevarnos a repensar la forma en cómo enfrentar hacia adelante con los mejores actores de la sociedad para lograr un acuerdo que nos permita salir con los menores costos sociales posibles. Hay un elemento que nosotros hemos analizado de acuerdo a información que publica el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Interamericano de Desarrollo en su página web
lleva un seguimiento de cómo se ha realizado la cuarentena en los países de América Latina. Debemos de destacar que El Salvador y los salvadoreños en particular, cada uno ha acatado de manera ejemplar la cuarentena, ya que ocupamos el primer lugar en América Latina en caída del tráfico vehicular. Y esta medida del tráfico vehicular se mide en la semana actual, la semana que recién pasó, con respecto a la semana previa que la OMS declarara pandemia mundial. Sí, obviamente lo que nosotros estamos viendo es que se avecina una crisis social y una crisis económica. Y recordemos que hemos tenido paralizada la economía y en aislamiento domiciliar ya 80 días y obviamente va a ser más que eso, una de las cuarentenas más largas. Todo eso crea un fuerte impacto en la economía y por ende en los empleos y por ende en la pobreza. Vemos en esta gráfica que vamos a retroceder a niveles que teníamos en 1996-97. Eso es gravísimo. Y recordemos que la reactivación de la economía ya no es por decreto. Usted puede aislar y establecer una cuarentena por decreto, pero la reactivación esa no es por decreto ni que usted va a prender y encender la luz. Entonces aquí se tiene que ver que se necesita una reapertura ordenada y pronto, porque si no lo que vamos a tener es un drama humano que nadie lo quiere. Y precisamente por eso es que estamos viendo que la gente está saliendo, porque la gente ya tiene hambre. Y aquí déjeme decirle que precisamente la mayor parte de los fondos han sido en esa distribución de las transferencias monetarias y los paquetes alimenticios que han sido necesarios, pero no ha llegado a toda la gente que la necesita, por un lado. Entonces ha habido fuertes fallas de exclusión y de inclusión, personas que no la han necesitado la han recibido y otras que no. Pero por otro lado, además del mecanismo en el cual se está distribuyendo y además los fondos que se están invirtiendo, lo que nos dice esto es que el gobierno no puede sustituir lo que es el empleo formal o informal, no puede mantener a toda esta gente que necesita trabajar para poder sostenerse. Vamos a aprovechar precisamente estos pocos momentos que nos quedan para concluir con Pedro Argumedo y Carolina Alas de Franco, investigadores del área económica de FUSADES, sobre dos aspectos elementales. ¿Cuál es el impacto que está teniendo a partir, o qué se puede predecir a partir de los indicadores que ustedes tienen con este informe, a partir de este limbo jurídico en el que ha caído el país, sobre todo para poder definir bien los marcos conceptuales de mantener o reaperturar la economía salvadoreña, Pedro y Carolina? Sí, muchas gracias, Ernesto. Nosotros lo que planteamos es que debe de haber 4 grandes acciones que se deben de tomar en virtud de del enorme costo social que estamos viendo. Es un costo social dantesco cuando hablamos de 1.400.000 personas y, como bien explicaba Carolina, hemos retrocedido 20 años en avances de la pobreza y eso nos puede implicar mucho tiempo para volvernos a recuperar. Entonces, las 4 fases que nosotros creemos que debe ser importante, el primero y el que ha estado muy ausente, es el de lograr grandes acuerdos entre el sector público, el sector privado y la academia para enfrentar esta gran pandemia social que ya tenemos encima. Es imposible que cualquier gobierno por sí solo pueda resolver un problema de magnitud nacional, porque recordemos que el virus es un virus comunitario y quienes lo van a lograr vencer son las personas, no las instituciones públicas. Es decir, debe haber una transición hacia una colaboración entre todos para resolverlo. El segundo punto es controlar la pandemia, y aquí tiene una colaboración entre el gobierno nacional y las municipalidades para poder dar las directrices a nivel de las personas y las comunidades para que logren reducir los brotes por medio del contagio entre personas. Y un tercer momento es abrir la economía, que es el que estamos ahorita, y es abrirla con protocolo, ¿verdad? INCAE ha brindado un protocolo de cómo las actividades productivas se pueden abrir paulatinamente, considerando
riesgo y considerando impacto económico. Y eso se ha combinado muy bien con la propuesta que ha hecho ESEM para hacerlo por semana, ¿verdad? Para poder abrir pausadamente la economía y no tengamos grandes brotes. Son como el tercer paso que se debe hacer. Y un cuarto paso importante es el gran acuerdo nacional de rescate veloz de la economía y del empleo, porque la pobreza va a ser tan grande y los recursos fiscales no van a alcanzar para poder aguantar una crisis que nos va a tomar años en recuperarnos. Caer es bien fácil, recuperar todo el tiempo. Ok, Carolina, en ese mismo sentido y complementando la pregunta, ¿cómo vamos a salir? ¿Cuánto tiempo vamos a requerir para salir de esta situación, digamos, de letargo que va a tener la economía a partir de todo lo que hemos estado conversando? Como le decía, ya la reactivación económica y eliminar la pobreza no es algo que suceda rápidamente. Si nos tomó 22 años poder reducir la pobreza al nivel que teníamos, ¿cuánto nos va a tomar volver a bajarla? Y sobre todo aquí un punto importante, la extrema pobreza está aumentando en cerca de 70.000 personas, es decir, que no le va a alcanzar ni siquiera para comer. Luego, en la crisis del 2009 se tardó como 3 años para recuperar más profunda, y no quisiera dejar de mencionar también la crisis fiscal que puede avecinarse. Estamos viendo el corto plazo, este es el año de recibir los fondos, este es el target. ¿Tiene el gobierno la capacidad de pagar ese dinero? Ha pedido una cantidad, es el país más endeudado de la región, es el segundo país más endeudado o de los más endeudados de América Latina, pero es de los que más ha pedido recursos, y es porque no solamente se está financiando lo que son gastos COVID, sino también los hoyos que tenía el presupuesto y también aquellas omisiones y que no estaban en el presupuesto. Hay más de un hoyo fiscal que no solamente está en el COVID, y esto es grave también porque podemos irnos encaminando a un default. Entonces también tenemos que ver que es importantísimo que hayan planes, que hayan programas, que haya la información oportuna, la transparencia, las auditorías externas, un programa con el Fondo Monetario Internacional que haga que ese dinero se ocupe bien, y eso requiere transparencia. Ok, les agradezco muchísimo y les confieso, Pedro y también Carolina, que me quedo con el sabor a querer ir conociendo más de todos esos aspectos elementales que nos han dado ustedes esta mañana. Sin duda alguna, en esta técnica de estar en Facebook se nos hace mucho más difícil, pero me comprometo más adelante poder compartir con ustedes, siempre guardando la distancia y cumpliendo todas nuestras normas sanitarias, tenerlos acá en el set y poder compartir los diferentes puntos de vista que tienen informes importantes como el que hemos conocido esta mañana. Les agradezco profundamente el que nos hayan acompañado en la distancia. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Ernesto, por la amable invitación, y siempre es un placer poderte acompañar, y felicitaciones por tu programa. Muchísimas gracias, Carolina, también. Sí, muchas gracias, Ernesto, y invitamos a todos los que nos están viendo a que puedan consultar el informe de coyuntura que está disponible en la página web de FUSADES. Okay. Ahí encontrarán mucha más información y mucha más datos. Muchísimas gracias, les agradezco. Me despido con estas imágenes de cómo está el tráfico en una de las importantes arterias de ingreso hacia nuestro territorio. Ahí tenemos la imagen desde el sector del Boulevard del Ejército. Vea usted la cantidad de vehículos que tenemos ya en las calles. Esto es producto precisamente de lo que conversábamos al inicio con nuestros panelistas, diputados, ¿verdad?, sobre la necesidad de salir a las calles por trabajo, por necesidad de alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a esperar cuál es la posición y la postura que se va a ir generando en torno a esta situación. Mientras tanto, nosotros le llamamos a usted, tome la precaución pertinente. Gracias, les agradecemos de corazón ese apoyo, ese respaldo que siempre tiene, el estar en sintonía del Grupo Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo
con Ernesto López.